Bien, el tema que hoy nos ocupa es el capítulo 13 del Evangelio según San Mateo, dedicado a las parábolas. Es el tercer discurso del evangelista, el así llamado discurso parabólico. Así que bueno, ya mismo pasamos a las aclaraciones. Sobre todo, tratemos de enfocarnos bien en el tema, con preguntas que inviten a una profundización, a una aclaración del tema. Y después dejamos abierto para otro tipo de preguntas que a ustedes les puedan interesar. Bien. Bueno, la primera pregunta justamente tiene que ver con esto de qué son las parábolas. La pregunta dice, ¿qué quiso decir Jesús cuando en Mateo 13, versículo del 10 al 12, dice, y acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué hablas en parábolas? Él le respondió, es que a vosotros se os ha dado a conocer los misterios del reino, pero a ellos no, porque a quien se le dará y le sobrará, pero a quien no tiene se le quitará. Bueno, ahí la Sí, bueno, es una relación. pregunta que nos hacemos nosotros, ¿no? ¿Por qué Jesús habla en parábolas? Y es una pregunta que le hicieron a él, ¿no? ¿Por qué? Y en realidad la pregunta de los discípulos es, ¿por qué les a ellos? No al, porque parece ser que hay una distinción entre el grupo de los discípulos, ¿no? Y aquellos a los cuales Jesús se dirige. ¿Mm? Y acá Jesús está respondiendo, es que a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. A ver, no es que Jesús no quiera dar a conocer a unos sí, a otros no, el reino no. La misma Sagrada Escritura, San Pablo dice, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Eh, ¿Por qué Jesús habla en parábolas? ¿No? Habla en parábolas porque realmente Jesús quiere llegar a todos. ¿Mm? Y entonces hay un autor muy interesante, el padre Armellini, que dice lo siguiente. A ver si lo puedo visualizar acá. Jesús utiliza un lenguaje nuevo, recurre a las parábolas. ¿Por qué recurre a las parábolas? Porque antes intentaba con el razonamiento y no tuvo eficacia. Ahora prueba con la parábola, porque la parábola tiene una gran ventaja sobre el razonamiento. El razonamiento aporta razones por las que el interlocutor también puede ser puesto contra la pared y verse obligado a aceptar una verdad que le lanzan desde afuera. Yo tenía un amigo que me decía, Martín, las verdades no son adoquines que se lanzan, así. Bueno, para evitar que la gente se sienta de alguna manera agredida, aunque sea una gran verdad, lo que Jesús dice, inventa estas historias, historias imaginarias, tomadas de la vida real, ¿no? Entonces, esto lo hace porque muchas veces la verdad entra en conflicto con convicciones profundas del oyente, y a veces incluso le obliga a cambiar muchos aspectos de su vida. Por supuesto, si alguien se lo dice directamente, la persona va a tratar de defenderse, intentará desentenderse de esta verdad. Decíamos, la parábola no arroja la verdad así, de frente. La saca afuera desde adentro, es decir, la persona que la cuenta te obliga a ponerte del lado de uno de los personajes. Y al final viene la elección, pero la elección es la que sale de dentro. Y entonces ya no puedes rechazar la verdad, porque eres tú quien la ha dicho. Es clásico el ejemplo, y yo lo di el año pasado, de la parábola del profeta Natán, el rey David. ¿Se acuerdan? Cuando se enteró de que David había pecado con Betsabé y había hecho matar a su marido, Urías, el hitita.
El profeta se presentó a David y le dijo que había un pobre granjero que tenía una ovejita muy querida, que la acariciaba, que era su única satisfacción, mientras que otro, muy rico, en cambio, tenía un gran rebaño, pero preparó para recibir a un amigo, preparó un gran manjar, un gran banquete con la ovejita de este pobre hombre, ¿no? Al oír esta historia, el rey David pegó un salto y ordenó: traigan a ese miserable criminal, merece la muerte. Y entonces Natán le dice al rey David: ese hombre eres tú. David no pudo volverse atrás, porque la verdad le vino desde dentro. Si Natán se hubiese presentado con razonamientos y le hubiese dicho: eres un adúltero, eres un criminal, un asesino, David le podría haber dicho: ella me sedujo, vete de aquí, hombre, más respeto con el rey. Y se hubiera quedado como antes. En ese caso hubiera tenido una escapatoria. Pero ante la parábola no pudo escudarse. Esta es la ventaja que tiene la lógica de la parábola. Bueno, espero haber respondido a esta pregunta, pero podemos seguir ahondando sobre el por qué Jesús habla en parábolas. Jesús quiere llegar a todo el mundo. Entonces, por más oposición que pueda encontrar, si Jesús se acerca con la delicadeza de la parábola, nos puede involucrar dentro de la historia. Es una historia que él, imaginaria, decíamos. Entonces nosotros nos proyectamos en esta historia y después hacemos una transferencia, terminamos haciendo una transferencia a nuestra propia existencia, casi sin darnos cuenta. Por eso se dice que la verdad nace desde dentro, pero no es arrojada, como decíamos, como un ladrillo, como un adoquín, ¿no? Es una verdad que nace con mucha delicadeza, porque Jesús quiere llegar a todo el mundo. Acá Beatriz dice, ¿podríamos decir que la parábola es la pedagogía misericordiosa de Dios? Perfecto, perfecto. Es eso, tal cual. Y fíjense ustedes, después el texto que vos leíste, Débora, dice: a quien tiene se le dará y le sobrará, pero a quien no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Esto es loca esta expresión, ¿no? Yo busqué la interpretación, ya me la habían hecho ustedes en otro encuentro esta pregunta, y encontré la explicación en una nota de la Biblia de Jerusalén que dice así, que lo explica de esta manera: a las almas bien dispuestas se les dará, además de la antigua alianza, el perfeccionamiento de la nueva alianza. ¿Se acuerdan que Jesús dice: yo no vine a abolir la ley y los profetas, sino a dar cumplimiento? Y también, si la justicia de ustedes no es superior a la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino. Entonces, a las almas bien dispuestas se les dará, además de la antigua alianza, el perfeccionamiento de la nueva. Al que tiene se le dará y le sobrará. A las almas mal dispuestas se les quitará hasta lo que tienen. Esa es la explicación de la Biblia de Jerusalén, que me parece muy, muy interesante, muy oportuna, para comprender esto, para entenderlo bien, digamos, ¿no? ¿Vero? Ray, ¿y por qué se llaman parábolas del reino todas estas parábolas? Ah, muy bien, muy buena pregunta. ¿A ustedes qué les parece? ¿Por qué se llama Parábolas del Reino? Es el título que el padre Dorio le puso, pero yo leyendo otro autor vi que no es exactamente así. Está bueno el título, está bueno, pero yo voy a compartir pantalla y les voy a mostrar de nuevo la diapositiva aquella que presenté. Fíjense ustedes, a ver si lo están viendo en pantalla.
Ahí está. Tenemos, son 7, ¿no? Dijimos. Bueno. Teníamos, la primera es la parábola del sembrador, digamos que es la parábola de apertura, pero después, las otras 6 parábolas, ¿cómo comienzan, Verónica? Elegiste, por ejemplo, esta, la del trigo y de la cizaña, a partir del versículo 24. ¿La leo? Sí, por favor, les propuso Y esta otra. les propuso otra parábola. Lee. Les propuso otra parábola. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero Todas, mientras... todas comienzan así. ¿Por qué se llaman parábolas del reino? Porque comienzan diciendo, el reino de los cielos es semejante a. Fíjense la parábola del grano de mostaza en el versículo 31. El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza. O versículo 33. ¿Qué dice? El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer. Y así las otras. Fíjense, yo voy adelante con el PowerPoint. Fíjense, tenemos la parábola del tesoro y de la perla. A ver, lee, por favor, Verónica. El 44. El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. Un hombre lo encuentra, lo vuelve a esconder y lleno de alegría vende todo lo que posee y compra el campo. ¿Y la de la perla cómo comienza? El reino de los cielos se parece también a un negociante que se Reino de los- dedicaba... Por eso se llaman, para responder a tu pregunta, parábolas del reino. Pero, a ver qué otra. Nos quedaba la de la red, ¿no? 47. El reino de los cielos se parece también a una red que se Perfecto. echa al mar. Bien. Por eso el padre Dolio la llamó parábolas del reino. Es interesante, tiene su razón de ser este título, parábolas del reino. Por un lado, porque la mayoría, 6 de las 7 parábolas, comienzan de la misma manera. El reino de los cielos se parece a. Reino de los cielos. Ustedes se acuerdan que Jesús, cuando comienza la predicación, comienza diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios, el reino de los cielos se ha acercado, conviértanse y crean en el Evangelio, crean en la buena nueva. Ahí Jesús anuncia el reino, pero no lo explica, ¿no? El reino de los cielos se ha acercado. Bien, pero no nos dice el contenido. Luego vemos que Jesús comienza una serie de, todo lo que es, lo decíamos nosotros, parte narrativa, toda una serie de acciones, curaciones, bendiciones, es decir, resucitación. O sea, Jesús realiza expulsión de demonios, en fin, una cantidad de acciones, enseñanza, mucha enseñanza. Bueno, ese es el modo concreto como Jesús va revelando el reino de los cielos, que se hace presente en su persona. Pero con las parábolas, Jesús trata de explicar, de narrar, ahí está, ese es el tema, de narrar este reino de los cielos. ¿Y cómo lo hace? Recurriendo a imágenes, porque no es tan fácil hablar de una realidad que nos trasciende a todos. Bien, en la diapositiva ustedes ven entonces todas las parábolas, pero nadie me pregunta acerca de la del sembrador, que no comienza así. ¿Cómo comienza la parábola del sembrador? Versículo 3b. Decía, salió un sembrador a sembrar. ¿Ven que no habla del reino de los cielos? Por eso no se puede decir que todas son del reino de los cielos. Esta es la parábola, yo lo puse, fíjense en la diapositiva, que yo puse primera parte, a la izquierda, a la derecha de la pantalla, cuidado de la palabra. Ahí está. Esta parábola del sembrador, con su explicación incluida, ¿no?, nos está diciendo la importancia del cuidado de la palabra. Por eso es la parábola introductoria a todas las demás, ¿no? Es decir, Jesús está
narrando. Él lo está narrando con su vida y lo está narrando con parábolas. Bueno, es importante escuchar la secuencia que yo les decía en la primera parte de la presentación. Escuchar, comprender y finalmente actuar. Recién ahí la semilla produce mucho fruto. Es inútil conocer las parábolas de memoria y por simple erudición. No sirve para nada. Es importante escuchar, comprender lo que estamos escuchando y finalmente actuar. Recién ahí la palabra va a producir mucho fruto, como dice la parábola del sembrador. Si encuentra una tierra nueva y esa tierra buena, bella, somos cada uno de nosotros, basta que, y por eso es una parábola de esperanza, de consuelo. No nos cansemos de sembrar, nos dice Jesús. Siembren con generosidad como lo hice yo, al costado del camino, entre las piedras, entre los abrojos. En realidad hay que tener también en cuenta el contexto cultural de la época. El padre Armelini cuenta de un rabino que describía la creación del mundo de esta manera. Dios tenía 4 baldes llenos de piedras. Con 3 de esos baldes creó Israel, la tierra de Israel. Con el resto, las montañas y el resto del mundo. Es decir, para decir que la tierra de Israel es muy pedregosa, ¿no? Pero tiene tierra buena también, ¿no? Y no era fácil sembrar en estos campos, había que cultivarla mucho realmente. Pero bueno, basta que encuentre un poquito de tierra y produce frutos. ¿Acaso nunca les llamó la atención a ustedes cómo a veces algunas plantas crecen de un edificio, de una pared de un edificio? O del pavimento, ¿no? O sea, es increíble, ¿no? La fuerza que tiene la naturaleza. Si la semilla encuentra buen terreno, bello terreno, va a dar mucho fruto. Realmente es una esperanza. Nos está diciendo, no se desanimen ante las dificultades de la vida. Y después Jesús, las otras, esta es la parábola del sembrador, que es como la introductoria, ¿no? La programática, todas las demás. Después nos cuenta las otras parábolas, 4 de las cuales dijimos son gemelas, ahí lo tienen en la pantalla, en color azul. Número 6, parábola del grano de mostaza y la de la levadura, y las otras parábolas gemelas son las del tesoro y las de la perla, porque están indicando que es a partir de una realidad pequeñísima, puede venir al mundo una realidad grande, enorme. O la del tesoro y la de la perla, que nos está diciendo, vale la pena dejar todo el resto una vez que uno encontró el verdadero tesoro y la perla más preciosa. Uno deja las otras, las de menor valor. Y la del trigo y la cizaña, que están en la número 5, yo ahí lo puse, número 5 y número 11, trigo y cizaña y la de la red, porque son parábolas del discernimiento, de la discriminación, de la separación. Bueno, pasamos a las otras preguntas. Ahí Horacio. Bueno, ahí Horacio y Gloria, ¿no? ¿Qué tal? Buen día, Martín, y buen día para todos. Martín, sobre el versículo 35, ¿a qué profeta se refiere cuando dice cumpliese el oráculo del profeta, abriré en parábolas mi boca? ¿Se puede saber eso? Excelente pregunta. Excelente pregunta. Aquí tenemos una reinterpretación de lo que puede ser un texto profético, que no se refiere a ningún profeta en particular. De hecho, yo tengo en mi Biblia de Jerusalén, al margen, en paralelo, que dice Salmo 78, 3. 78. Se refiere a un salmo. Es decir, también los salmos adquieren, a partir de una relectura desde el Nuevo Testamento, adquieren una dimensión profética.
Porque ¿qué dice el Salmo? Y ahí lo está citando Mateo. Abriré con parábolas mi boca. Anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Es interesante esto, ¿no? Está como, es para el título de un libro, ¿no? Les anunciaré lo que estaba oculto, para una película, ¿eh? Podría ganar un Oscar, una buena película con este título, por lo menos el título es atrayente. Les voy a anunciar lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Bueno, ¿y cómo lo va a decir? Con parábolas, abriré con parábolas mi boca, así dice el Salmo. Y San Mateo, ustedes saben, Mateo cita mucho el Antiguo Testamento. Ustedes recuerden, es un escriba que se hizo cristiano, discípulo de Cristo, y que dirige su evangelio a las comunidades siro-palestinenses, o sea, que están en el norte, en la zona de Antioquía, del norte. Entonces, está citando el Antiguo Testamento y está como justificando por qué Jesús habla en parábolas. Espero haber respondido. Gracias. Bien, bueno, ahí hay dos preguntas diferentes, de distintos temas. A ver, hay una que dice, me gustaría saber por qué se produce la ruptura con las autoridades y Jesús se retira a la región y por primera vez forma la iglesia. La ruptura, el por qué. Me gustaría que lo explique. Bueno, la ruptura no la produce Jesús. La ruptura la producen los escribas y fariseos que no pueden soportar la predicación de Jesús. No pueden soportar, dicen, y este joven rabino, ¿qué viene a decir? ¿No? No solamente qué viene a decir, sino que su palabra, claro, lo que pasa es que ellos no quieren aceptar que es el Hijo de Dios, el enviado de Dios. Otros, en cambio, lo aceptan y creen en Jesús. Bueno, los rabinos no quieren aceptar eso. No quieren reconocer en Jesús al enviado del Padre, ¿no? Entonces, le hacen la guerra. O sea, además porque mucha gente, Jesús comienza a tener fama, mucha gente lo sigue, la gente es curada por Jesús, ¿no? Pero Jesús come con pecadores. Bueno, esos no lo soportan. No soportan el estilo de Jesús, el anuncio del reino. El primer sorprendido, sin ir más lejos, es el mismo Juan Bautista, ¿no? Que había anunciado que el Mesías venía prácticamente que a caballo, con fuego, a purificar todo. Bueno, y Jesús se presenta de otra manera. No justifica el pecado absolutamente, tampoco es laxista como lo piensan algunos, y menos aún populista, no, pero es misericordioso. Entonces, la diferencia era, para entrar en el pueblo judío, primero vos te tenías que convertir, hacer buena letra, entonces después eras circuncidado y te aceptaban. No, con Jesús es al revés. Primero vos experimentás la misericordia, la bondad de Dios, y eso te hace convertirte, decir, bueno, qué genial, ¿no? Ahora, Jesús en ningún momento justificó el pecado, ¿no? A la pecadora le dice, ¿quién te condena? Yo no te condeno, ¿quién te condena? Nadie te condena. No, nadie, Señor, le dice ella. Dice, bueno, de ahora vete y no peques más. Cuando Jesús dice que las prostitutas y los pecadores van a entrar antes que todos ustedes, no porque son prostitutas, son pecadores, no, porque creen, porque se convierten. En cambio, ustedes, los fariseos, no se quieren convertir, son duros de corazón. Y además se la pasan murmurando. Pierden el tiempo murmurando, hablando de los demás, sacándole el cuero a la gente, diríamos nosotros. No pierdan el tiempo en eso. Ocupen el tiempo en cosas que valgan la pena. Primero, ante todo, escuchando la palabra, comprendiéndola, haciendo el esfuerzo de comprender la palabra. Los cursos bíblicos apuntan a eso, tienen que ayudar a comprender y sobre todo a practicar para dar fruto, porque la semilla da mucho fruto.
Bien, aquí hay otra pregunta que dice, usted nos habló del dinamismo de las parábolas en el lenguaje de Jesús. ¿Podría ahondar este concepto? Bien, el dinamismo de la parábola, algo ya hemos dicho. Por ejemplo, si ustedes van al texto que yo mencioné del profeta Natán, que también lo menciona el padre Armellini, ¿no? Que es muy evidente cómo Natán le cuenta una parábola, una pequeña parábola al rey David, lo hace entrar, hace que se involucre en la historia. El mismo rey David emite sentencia, ese hombre que hizo eso merece la muerte, y ahí el profeta le dice, ese hombre eres tú. Es decir, lo hizo entrar en la historia. Es decir, ¿qué pasó? Al contarle una parábola, marca una distancia entre la realidad que está viviendo el rey y la historia que le está contando el profeta. Marca una distancia. El rey escucha, y sin darse cuenta, esa historia que le está contando el profeta Natán, lo involucra al rey. Entonces, la transferencia, la dinámica de la parábola hace que podamos transferir, que se pueda transferir la situación de la parábola, de lo que se está narrando, de la situación narrada, para que se pueda transferir a mi vida, a mi experiencia personal, sin agredirme, sin ofenderme, involucrándome casi sin darme cuenta, ¿no? Y entonces la verdad nace desde dentro de uno mismo. Los verdaderos pedagogos son aquellos que ayudan a los alumnos a que descubran la verdad, no a que la aprendan desde afuera, ¿no? Sino la importancia de darle las herramientas para que ellos mismos puedan descubrir la verdad. Y un buen acompañamiento espiritual o psicológico lo que produce es eso, es ayudar, no decirle desde afuera la verdad, sino ayudar a la persona a que ella misma descubra las cosas que ya tiene dentro de sí misma. Sus verdades, la verdad de su vida, las experiencias más profundas, incluso aquellas zonas oscuras que uno no se anima a enfrentar. Bueno, el pedagogo nos ayuda, y Jesús, gran pedagogo, magistral realmente, con este discurso parabólico lo logra. Piensen ustedes, ahora nos vamos al Evangelio de Lucas, la parábola así conocida, así llamada del hijo pródigo, que en realidad es la parábola del padre y los dos hijos, o la parábola de la misericordia. ¿A quién se dirige Jesús? Jesús se está dirigiendo, fíjense cómo comienza ese capítulo 15 de Lucas. Dice, había dos grupos. Por un lado estaban los recaudadores de impuestos y los pecadores que se acercaban a Jesús para escucharlo. Y por el otro grupo, el de los escribas y fariseos, que murmuraban, ven, perdiendo el tiempo, la murmuración. Este hombre se encuentra con los pecadores. Entonces, por eso, a partir de eso, Jesús les cuenta una parábola, y en el fondo les está diciendo que el hijo mayor que no quiere entrar a la fiesta, que no quiere participar de la fiesta, son ustedes, los escribas y fariseos, los que se creen que por cumplir, fíjense qué interesante cómo se puede identificar. Léanla en casa tranquilo, esta parábola de Lucas 15, y van a ver cómo ustedes pueden identificar al hijo mayor con los escribas y fariseos, y al hijo menor con todos los otros, los recaudadores de impuestos. Y en realidad Lucas nos está diciendo que el hijo mayor y el hijo menor somos cada uno de nosotros. Bien, dentro de cada uno de nosotros está ese hijo menor que se aleja, que dilapida todos los bienes que recibe, o el hijo mayor que se cree que porque cumple una serie de requisitos, o porque hizo una peregrinación a tal lugar, o porque le rezó una novena, o porque... A veces nosotros pensamos que la religión es eso, yo te doy para que vos me des. No, y esto caemos en el ridículo de una vida de fe, ¿no? Convertir
la fe católica o la religión católica es una especie de comercio, ¿no? Yo te doy, yo te rezo para que vos me des, para que me concedas salud, etcétera, bienestar. No va por ahí la vida de fe. Entonces, bueno, las parábolas cumplen una función muy importante, siempre respetando la dignidad de la persona, pero descubriéndole la verdad. Bien. Bueno, ahí hay una pregunta de, bueno, Javier Espósito, ahí, qué lindo verte, te estás acompañado. Yo ya puse para que todos puedan abrir el audio cuando quieran, así es más Sí, fácil. mi perro me No sé si atacó. Javier, si Javier querés decirle a vos la pregunta a Martín, porque así me parece Ya mejor. me lo olvidé, pero para que la recapitulo. No, era un parangón con el versículo 31. 31, 32, que si podía haber alguna referencia sobre ese crecimiento, esa mutación de la semilla de mostaza, les estaba insinuando también de lo que sería la nueva alianza, que como algo finalmente de algo muy pequeño y utilizando las herramientas de algo muy sencillo, como eran los apóstoles, terminó en algo todavía muchísimo mayor y significativo. Simplemente se me había ocurrido eso. Sí, sí. Bueno, va por ahí la interpretación. Sí, es una realidad, toda realidad del reino tiene sus comienzos humildes, ¿no? Pero en virtud de la primera parábola, la del sembrador, y las otras, son de crecimiento. Dijimos que son el misterio del reino, está en crecimiento. Y si bien sus comienzos son humildes, va creciendo, va creciendo, va creciendo, y de repente una cosa que era un puntito, como era, no sé si, yo creo que la mayoría no conoce lo que es un grano de mostaza. Yo la tenía en la Biblia, no sé si la tengo en esta acá, pero la tuve que pegarla con cinta scotch porque es un puntito y se convierte en un arbusto que de 3 metros de altura. No, lo tengo en otra Biblia, una que le regalé ya. Ahí Miriam la está mostrando, mira. Ah, exacto. Ay, Bueno, así también pequeñita. tenés pegada con Cintecor porque se pierde la semilla. Mm. La parábola del el grano de mostaza es así, y sin embargo, que muy bien dice Dolio, que no es como digamos, una partícula de polvo. La partícula de polvo seguirá siendo eso, no crece. En cambio, la semilla, que es pequeñita como una partícula de polvo, tiene todo el potencial dentro. Nosotros incluso pensemos, pensando en el aborto, ¿no, Débora? Pensando en lo que es ¿cómo se llama? La primera parte de la existencia humana, La ¿no? concepción, la concepción. Sí. Bueno, dicen que a partir, no me acuerdo, de las primeras semanas ya, del comienzo, ya está todo dentro de o sea, ¿no es cierto? ¿Cómo es? Las primeras horas, las Las primeras primeras, 24 horas, sí, sí, ya está. Y es minúsculo, no se puede ver, y ya está todo. Solo lo es que más, tiene que hacer es crecer. es más pequeño que el grano de mostaza todavía. Es increíble. Y ahí está potencialmente toda la persona, todo lo que va a venir después, ¿no? Entonces, anular una persona que ha sido concebida, digamos, una vida humana que ha sido apenas concebida, anularla es anular la persona, es no permitir que venga al mundo, ¿no? Es increíble. Mira, nunca se lo había pensado, lo estoy pensando ahora, es más pequeño que el grano de mostaza. Y ahí está contenido toda la información genética. Es impresionante. Liliana, no sé si levantaste la mano o fue por error. No, que también, Ahí, Ahora, ahí. ¿me Sí, escuchan? sí. Buen día. Lo que a mí no me queda muy claro es cuando usted dice que escribas y fariseos no pueden soportar la predicación de Jesús.
Entonces ahí estaría el conflicto. Hasta Juan el Bautista se sorprende de la actitud de Jesús. Mi pregunta puntual es, cuando él se retira al norte y anuncia que forma su propia iglesia, cuando él se retira, ¿lo hace para evitar un conflicto o cuál es el punto por el cual él no Sí. enfrenta delicado? ¿Cómo? Él se retira al norte, Sí. quiere decir que sale de la tierra palestina, digamos, propiamente dicha, de la tierra de Israel, y está indicando que su mensaje va al mundo entero, a los paganos, que no se reduce a Israel. Y es en ese lugar, fuera de la tierra de Israel, en Cesarea de Filipo, donde Jesús les va a preguntar a los discípulos quién dice la gente que soy yo, y va a fundar su iglesia. Él es la piedra, y Pedro va a ser, mejor dicho, Pedro es la piedra y él va a ser la roca, es decir, la piedra fundamental va a ser Jesús. Y Pedro va a ser, es decir, la fe de Pedro, sobre esa fe se va a construir, la de Pedro y de los apóstoles, se va a construir la iglesia. Incluso entre los discípulos, no todos son hebreos, sino que hay discípulos de origen griego. Entonces, está indicando la universalidad, el mensaje universal de Jesús. Eso significa que los lleva hacia el norte, fuera de la tierra de Israel. Gloria. Sí, buen día y gracias por esta posibilidad. Bueno, yo reflexionaba que las parábolas, más allá de la interpretación profunda de los expertos, de lo que nos cuenta Fray Martín, yo entiendo que Jesús, justamente para dirigirse a los más humildes, a los iletrados, a aquellos que ni siquiera conocían el contenido del Antiguo Testamento, era la manera más simple y más fácil en ese contexto de entender lo que significaba el reino. O sea, la forma o pedagógica, como decía una... Tengo que contradecir, Gloria. ¿Por qué? Porque no es completa esta interpretación tuya. No, ¿Sabes por qué? Porque no va por ahí. Jesús no cuenta parábolas para que le entiendan los más humildes. Los más humildes en realidad no necesitan de tanta explicación y tienen un acceso más directo a Jesús. Basta leer algunos relatos, por ejemplo, la mujer que sufre de hemorragias, cómo se acerca a Jesús, y qué escuchó de Jesús. Sabía que, o sea, las parábolas sobre todo van dirigidas a los más difíciles, a los que se la creen, que ya saben todo. Va dirigida a los escribas y fariseos. Entonces cobra realidad hoy más que nunca, porque hoy en día quienes no han accedido jamás a nada, aún aquellos letrados, aún aquellos intelectuales, todos, las palabras de Jesús a través de parábolas son entendibles para todos. Bueno, claro, y aquí está la misión nuestra, de los cristianos. Nosotros tenemos la misión de llegar a aquellos que rechazan la iglesia, que rechazan a Jesús, llegar a través de ellos, a través de parábolas, no con discursos racionales, ¿no? Sino con historias, con cuentos, que les ayuda a descubrir la verdad, la riqueza del reino. Entonces, tenemos que aprender nosotros a contar también nosotros parábolas, a saber usar imágenes fuertes, contundentes, ¿no? que nos permita llegar a aquellos que son difíciles, a aquellos que rechazan a la iglesia, que rechazan, ¿cierto? Creo que tenemos que ir cerrando, Débora, ¿no? Porque son... Sí, ahí está, bueno, Laura levantó también la mano, no sé si cerramos entonces. Espero que te he respondido.
Gloria. Cortito, Fray. No me convence lo que Son, dijo. No la convenciste, Martín. No. Me encanta. Bueno, no soy perfecto. Vamos a seguir debatiendo, Martín, ¿eh? Con mucho gusto. bueno, son dos preguntitas cortitas. En la parábola del trigo y la cizaña y la de la red, la bondad y la maldad conviven en una realidad y al final son separados. ¿Se puede entender esto como que Jesús, siendo Dios, es la primera cosecha que hace? Esa sería la primera pregunta. Y en la segunda pregunta sería que en la parábola de la perla fina lo que hace el que la encuentra es esconderla. Y si esto tiene alguna relación con los misterios que cita Mateo. No, bueno, empiezo por la segunda. El que esconde el tesoro es el que encuentra el tesoro en el campo. El de la perla no dice eso. Además, la diferencia entre el tesoro y la perla es que la parábola del tesoro escondido en el campo lo encuentra, no lo busca, lo encuentra de casualidad. Era muy común en la zona de Palestina, porque Palestina es una tierra de pasaje, de un imperio a otro, del imperio de egipcio, por ejemplo, de la zona de Egipto para llegar a la Mesopotamia asiática. Entonces, era muy invadido, lo invadían más de una vez. Entonces, antes de la invasión, de que llegaran los invasores, ¿qué hacían los que tenían riquezas? Las escondían en la tierra muy profundamente, de manera que los invasores no las encontraban, no las podían encontrar, pero claro, de casualidad, con el paso del tiempo, hoy en día incluso los arqueólogos han encontrado un montón de tesoros, haciendo excavaciones en Palestina. Entonces, en la primera parábola, la del tesoro en el campo, lo encuentra de casualidad, y lo vuelve a esconder, compra el campo, bueno, tal. En cambio, la de la parábola de la perla preciosa, está busca perlas, y cuando encuentra entonces deja todo el resto. Tal. La primera parte de tu pregunta, ¿la puedes volver a repetir? Sí, tanto en las parábolas del trigo y la cizaña y de la red, está todo la bondad y la maldad junta, ¿no? En el mismo campo y en la misma red. Y al final son separados. Y mi pregunta es si, siendo Jesús Dios y viniendo a buscar a pecadores, a marginados, es una manera también como de hacer esta primera cosecha, ¿no? Que él anuncia. No, porque ahí aparece la figura del Hijo del Hombre, ¿no? Y fíjense que eso va a tener lugar al fin de los tiempos. Entonces, por eso dice Jesús, dejen que crezcan, porque no se sabe al principio, cuando uno ve despuntar tanto la cizaña como el trigo, al principio no se sabe, por el tallo, no se puede distinguir enseguida qué es trigo y qué es cizaña. Recién cuando empieza a dar fruto, ahí se ve, Jesús dice, por los frutos se conoce el árbol. Bueno, cuando despunta la espiga, ahí se ve que una es de color dorado, el trigo, y la otra es oscura y no sirve para comer. Y, bueno, entonces, recién ahí se ve, por eso no hay que cortarlas de antemano, porque se corre el riesgo de cortar también la buena semilla, el trigo, digamos, ¿no? Que está creciendo. Entonces, además, será obra de Dios, obra del Hijo del Hombre, cuando venga el fin de los tiempos. No nos toca a nosotros hacer esta distinción. Y cuando se dice que será quemado, es decir, el tema de la cizaña y el trigo, todo lo que he venido leyendo y tratando de comprender, está dentro de cada uno de nosotros, pero también se puede decir que hay gente mala y gente buena, gente que acentúa más lo que es trigo y gente que acentúa más lo que es la cizaña. Hay gente mala realmente, pero no podemos nosotros hacer la división entre buenos y malos, porque en todas las personas hay una parte de bondad y una parte de maldad, ¿no es cierto? Entonces, están las dos cosas, y al final de los tiempos, lo que será quemado será todo lo que es cizaña en nosotros,
para que solo quede la parte hermosa, la parte bella de cada uno de nosotros. Y en los que son malvados, los que han hecho mucho mal, ¿no? Que los hay, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, no hace falta dar ejemplos, ¿no? Se les será quemado todo y solamente les quedará esa cosita de bondad que les quede. Y bueno, lo que les queda, les queda. Pero no es que viene a quemar a las personas. La imagen no es destruir al ser humano, sino rescatar del ser humano lo bueno. Y lo otro será quemado, será eliminado. Bueno, cada uno sabe qué es lo que está acentuando en su vida. Si está acentuando, o si está sembrando, usamos el término sembrar cizaña. Bueno, eso es una parábola que de alguna manera nos advierte, nos previene. Atención, señores, ustedes que son cristianos, bautizados, también ustedes pueden andar sembrando cizaña. Y sembrando cizaña en su propia existencia, amargándose la existencia inútilmente, cuando en realidad ustedes podrían estar sembrando en su vida la buena semilla, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros nos hacemos daño a nosotros mismos, ¿no? Y bueno, es hora de dejar de hacernos daño, y de distinta manera, a través de cosas nocivas, de dependencias nocivas, alcohol, droga, o a veces dependencia de otras personas que no nos hacen bien. Pero bueno, es cuestión de tomar conciencia de qué es lo que nos hace bien y de qué es lo que nos hace mal, para elegir, para poder discernir y elegir lo que nos conviene, no lo que nos gusta. Vos a un niño le das un jarabe horrible, no le gusta, pero le conviene. Se lo da la mamá se lo da porque le conviene. Bueno, a cada uno de nosotros hay cosas que nos convienen, aunque no nos gusten, y cosas que nos gustan, pero no nos convienen. Así que bueno. Eso formará parte del sufrimiento que nombraba antes también. Y bueno, sí, claro. Gracias. Bueno, no sé si para Norberto, que ahí levantó la mano y cerramos con él antes de la bendición. Bueno. Norberto. Sí, buenos días a todos. Buen día, padre. No, yo me quedé un poco con la pregunta de la anterior hermana y hice esta interpretación. Me recordó al profeta Isaías, que lo cita, Isaías 6, 9, 10, donde de alguna manera Isaías irónicamente nos dice, no es que no comprendan los fariseos. Lo que ocurre es que son duros de corazón y no aceptan la verdad de Jesucristo. Y entonces, leyendo los libros de historia de la civilización, dicen de que los semitas, corregime por favor, se entendía que las grandes decisiones y pensamientos emergían del mismo corazón del hombre, en los semitas. Entonces es como que yo interpreto que Isaías nos dice, no, los que tenían más sabiduría no es que no comprendían, eran negadores, eran duros de corazón. Y en el contexto semita de ese Israel, donde Jesús después parte al norte, en realidad primaba lo que dicen los libros de historia de la civilización, de que los semitas pensaban que sus decisiones y sus sentires emergían del corazón mismo de ellos, ¿no? ¿Estoy equivocado? No, es así, es decir, para el semita el corazón no es el lugar de los afectos. Claro. Es el lugar donde tienen, donde se hace el discernimiento y se toman las decisiones que marcan la providencia. Ese es el corazón. Correcto. Está bien. Nosotros digamos la mente, el cerebro. Fíjense, el otro día estaba escuchando una conferencia del doctor Fuster, cardiólogo, que decía, él se ocupa tanto del corazón como de la mente, ¿no? Como del cerebro. Mientras el corazón humano te da cantidad de vida, el razonamiento humano, el cerebro humano, te da calidad de vida.
Uno te da cantidad, el otro te da calidad. Eso que nosotros decimos cerebro, la mente, bueno, es para los hebreos era el corazón, lev, levad. Entonces, el corazón es la sede, no tanto de los sentimientos, sino de las decisiones y del discernimiento. Eso es muy importante, donde el hombre distingue lo que está bien de lo que está mal y donde toma decisiones, a partir del cual toma sus decisiones, ¿no? O sea que estaría explicado, digamos. Sería Sí, así. por ejemplo, nosotros decimos duro de entendedera, es decir, aquel que le Sería cuesta, duro de corazón. duro de mente, duro, en realidad sería eso, ¿no? Se utiliza la esclerocardía, dureza de corazón, en griego, esclerocardía, esclerosis viene de ahí. Eso no lo sabía. No lo sabía eso. Sí. Gracias, padre. Es un cabeza dura, o sea. Cabeza dura, eso sí lo entiendo. Y a veces no queremos entender, cuesta aceptar. Bueno, vamos terminando. ¿Nos das la bendición, Martín? Bueno, sí, con mucho gusto. Nos quedaríamos un rato más, pero bueno, hay que concluir. El Evangelio queda abierto en cada uno de ustedes, en cada hogar. Cuanto más lo vamos leyendo, más vamos comprendiendo, cuanto más lo vamos practicando también. La comprensión del Evangelio también se da en la práctica, no solamente en la simple lectura, sino que en la medida que yo me animo a vivir el mensaje de Jesús, esa misma vivencia me ayuda a profundizar en la comprensión del misterio del reino de los cielos. El Señor esté con ustedes. El Señor los bendiga y los proteja, les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. Amén. Vuelva a ustedes y les conceda la paz. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y sus familiares, y permanezca para siempre. Amén. 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 Nos estamos